esa es una de las consultas más recurrentes en el estudio y bueno, y en muchos casos no genera derechos a la estabilidad y a la permanencia, con lo cual el empleador con menores cargas indemnizatorias puede desvincular a sus trabajadores. La última, doctora, en el caso de indemnizar a un empleado, preguntan, ¿se toma la cifra no remunerativa o solo el básico? En realidad corresponde la remuneración normal y habitual, que abarca no solamente el básico, sino todos aquellos rubros que integran la remuneración en forma normal y habitual, ya sean bonificaciones, el adicional por zona fría, la asistencia perfecta o presentismo, abarcaría todos los rubros laborales que tengan esta condición, que sean normales y con habitualidad. Hay un 0800 que es el 0800-666-4100, que es el 0800 al que se puede llamar. El teléfono comunica a la persona directamente con Buenos Aires de forma confidencial y anónima para hacer denuncias. Es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene delegación en Viedma, 422-229. 422-229. De la misma forma, anónimamente y confidencialmente se pueden declarar situaciones propias o de terceros de irregularidad o presunta irregularidad en la contratación de gente. ¿Mariano? Bueno, le agradecemos mucho a la doctora por haber venido. Antes de, por supuesto, la saludamos, muchas gracias. Antes de ir cerrando el bloque, no quiero dejar pasar la cantidad de mensajes que fueron llegando, que como no eran preguntas puntuales, no se las trasladamos a la doctora. Por caso, alguien nos dice por qué el sindicato no hace nada, debe estar coimeando como la UOCRA. ¿Cuándo van a hacer algún programa así? Nos preguntan esto a nosotros, de gente de la UOCRA. Parece que es un reclamo muy puntual. Nos dicen, el chango más contrató a más de 100 empleados, todos en regla. Estos, por no trabajar los domingos, renunciaron y prefieren trabajar sin los aportes para trabajar menos. El trabajador es el que acepta que lo negren. Mucha comodidad, nadie quiere trabajar todo el día. Nos dicen, en la mayoría de los casos, los números no nos dan a nadie. Desde mi lugar de pequeño empresario me di cuenta que es muy poco. Gente como Pozo Ardisi puede, porque ellos le dan los números y a nosotros no. ¿Hacen los aportes a los empleados o les va mejor? También nos dicen que hay que investigar, y podríamos hablar con un funcionario, nos recomiendan, por las inspecciones de los locales nocturnos, porque nos dicen que hay allí trabajadores en negro. ¿Qué pasó con esto? Bueno, son una serie de inquietudes que tienen que ver con el tema y están relacionados seguramente al desarrollo puntual de otros casos que vamos a ir tocando más adelante en la agenda pública. Ahora sí la despedimos a la doctora Navarro. Mónica, muchas gracias. Consultas, por supuesto, se reciben. Si querés decirnos la dirección del estudio o dejarnos el teléfono para que también la gente que llame para hacer consultas pueda acercarse. Bien, el estudio está integrado por la doctora Victoria Molteni, mi socia. Estamos hace muchos años juntas. Estamos en Sarmiento 416 y los teléfonos serían 426-909, 1560-1840 y 1562-1370. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes. Ahora sí, cerramos el bloque para pasar a hablar de política en minutos nada más. Acá vuelve Mariano con 3 invitados y un montón de aportes enlatados. Quédese. Seguros. Todos los seguros de tu vida. Continuamos en Agenda Pública. Uno de los temas que le planteábamos la semana pasada tenía que ver con la previa a las elecciones que se vivieron el domingo pasado. No solo decíamos que Viedma elegía intendente, sino que había un hecho trascendente, que era que la provincia también elegía gobernador, y por primera vez 46 legisladores, porque se amplió
el número de parlamentarios pasa de 43 a 46, por lo tanto la legislatura que viene va a ser una legislatura un poco más amplia y con más integrantes. Claro, pasaron las elecciones y es tiempo de reflexión, de repaso, de resumen de lo que ha acontecido el domingo. Puntualmente porque hay un hecho histórico, tal cual lo han catalogado todos los medios de comunicación, porque después de 28 años de gobierno de radicalismo en la provincia va a haber un gobierno justicialista. Nosotros, para charlar de este tema, hemos pedido el aporte de un sinfín de colegas que vamos a ir escuchando permanentemente en lo que resta del programa del día de hoy, pero además hemos convocado también a Juan José Guidi, sociólogo. Juanjo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano, ¿qué tal? Ariel Sarricuet, politólogo, que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad en el programa. Ariel, buenas noches, gracias. Y a nuestro colega del diario Río Negro, Pedro Calam. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Pedro, desde lo periodístico, cubrir una elección como la del domingo, ¿es diferente, el normal? ¿Se vivió como el resto de las elecciones? No, se vivió como el resto de las elecciones hasta que se empezaron a conocer los resultados, digamos, ¿no? Con todo, mucho movimiento, mucho aparato puesto al servicio de los distintos partidos políticos, fundamentalmente de los dos mayoritarios, obviamente, y fundamentalmente del oficialismo, aunque hubo también mucho aparato y mucha movilización por parte de la fuerza que después resultó ganadora, ¿no? Y hasta que se empezaron a conocer los resultados fue como el resto de las elecciones. Después, fue un golpe muy duro para el oficialismo y para quienes estaban cubriendo, viendo, trabajando en las elecciones, en lo logístico de las elecciones, desde el partido, desde la Alianza Concertación, empezar a conocer los datos que iban llegando, ¿no? Se veían las caras, ¿no? En la previa hubo mucha crítica, por lo menos a los medios de comunicación, que trabajábamos sobre tendencias, encuestas, etcétera, etcétera. ¿Eso es un análisis que nos corresponde y que tenemos que hacernos cargo para la próxima elección, o son las reglas del juego? Bueno, es un análisis profundo que hay que hacer. Digamos, en Argentina no está la costumbre ni se hace que los medios blanqueen sus posicionamientos políticos expresamente, como hacen en otros lugares del mundo. No sé muy bien qué conviene, por momentos dudo acerca de la cuestión, si los medios deben decirlo o no. Yo creo que hay que, en esto me parece que lo importante es propender al bien común, ¿no? Los medios no dejan de ser actores sociales y como tales deben propender al bien común, digamos. Y me parece que esto es lo importante, y debe uno, desde el medio que le toque trabajar, ver qué es lo mejor para todos, digamos, ¿no? Me parece que esa es la cuestión básica. Y me parece que, después están los lineamientos éticos, lo legal, no lo legal, hay cosas que están normadas, hay cosas que tienen que ver con los vaivenes y con las ideologías, y que está dentro de las libertades, fundamentalmente la libertad de expresión, ¿no? Así que parece que en eso cada uno se autorregula en estas cuestiones, pero siempre me parece que la mira de los medios debe estar puesta en el bien común. Me parece que esa es la cuestión. Hubieron dos palabras que se utilizaron mucho durante el domingo: histórico y cambio. Y la pregunta que charlábamos hoy temprano con Juan José fuera del aire es la palabra cambio en términos sociales. ¿Qué significa la palabra cambio? ¿Da esperanzas o da miedo? ¿Las sociedades están preparadas para los cambios? Mirá, en principio el cambio, los sociólogos trabajamos mucho en el cambio, digamos, analizamos el cambio y trabajamos también sobre la crisis. Y la crisis es buena, porque justamente significa que trabajamos justamente por el cambio. No precisamente los sociólogos, sino que analizamos también el cambio. Y pararse sobre el cambio con un paradigma del miedo, generalmente eso puede volverse en contra para aquellos que lo plantean, digamos, como una cuestión catastrófica, digamos, ¿no? El discurso del cambio es interesante si viene acompañado de propuestas. Y muchas veces, generalmente, si las sociedades son conservadoras, no llegan a percibir ese concepto de cambio. Esta cuestión del cambio es interesante en la medida en que esas propuestas
están acompañadas con contenido, con significación, con un buen discurso, protagonizadas, participadas y con una intensa participación, con una buena práctica. Y el tema del miedo, los miedos generalmente paralizan el colectivo, paralizan a las sociedades, paralizan a los individuos, y esto generalmente lo que hace es precisamente aquellos que han planteado históricamente el concepto de miedo, no les ha favorecido históricamente, ¿no? Ahora, evidentemente este cambio no ha paralizado, este cambio ha movilizado. Exactamente, este cambio ha sido por la positiva, aquellos que precisamente en realidad han apostado por el cambio, y en términos prácticos, esto quizás ahora las elecciones han sido recientes, ¿no? Habría que esperar un par de horas más para ir analizando el voto, digamos, más fríamente, más por circuito, más por sectores. Habría que analizar esta cuestión del voto, hacer un análisis más cualitativo del voto, ¿no? Porque me parece, digamos, que aquí quizás no ganó tanto la fórmula en sí, sino que más prevaleció el voto bronca, ¿sí? Y como las alternativas quizás no eran tan visibles, porque las propuestas no eran tan presentadas en sociedad, digamos, me parece, digamos, que la cuestión del voto ha sido más precisamente el voto bronca. Bueno, meto este voto en bronca, porque inclusive como el voto era conservador en algunos aspectos, digo, bueno, yo voy a votar en contra de, bueno, voto en contra de la propuesta que estaba, digamos, ¿no? Pero, digamos, el voto ha sido así, ¿no? Un voto bronca, digamos. Ariel, recién hablábamos del cambio. Sin embargo, no solo la fórmula del Frente para la Victoria hablaba de cambio, el ARI hablaba de cambio, el socialismo hablaba de cambio y el propio gobierno hablaba de cambio. ¿Cómo, desde la política, cómo se hace para divisar cuál es, por parte de la sociedad después, cuál es la verdadera propuesta de cambio, más allá de que hoy estamos trabajando con un resultado electoral? El punto es cómo hacen para que todas las fuerzas estén encarando una campaña dedicadas al cambio. Todos encargaron el cambio, me parece. Era algo que estaban todos reunidos buscando y lo tenemos hoy con el resultado del lunes, ¿no? Es fácil decirlo con el resultado del lunes. Pero me parece que el que mejor expresó esa fórmula fue el Frente para la Victoria, y eso está marcado en los resultados, que ha sido histórico en lo que es los resultados electorales de la provincia. Si nos remontamos hacia atrás, nunca se dio el caso de un cambio de gobernador, un resultado tan contundente. Se dio cuando el gobernador era el mismo, iba a ser reelecto, digamos, pero con candidatos nuevos nunca se dio esta diferencia entre las dos fórmulas. Y la verdad que eso quiere decir que de alguna manera fue la expresión del cambio que fue permeable a la sociedad que la votó y le dio ese voto de confianza. Ahora, yo estaba pensando cuando hablaban del cambio, la verdad que el cambio hoy es el cambio para nosotros, ¿no? Que vemos que salen y entran personas. El cambio creo que lo vamos a ver cuando realmente inicie este nuevo proceso histórico y tengan a cargo la gestión y puedan implementar su proyecto de Estado, porque en la medida que cambien personas y la cosa sigue igual, no va a ser un cambio relativamente. Va a ser un cambio para nosotros que estamos muy contaminados de la política, pero para los ciudadanos de Río Negro no va a haber un cambio de esa manera. Sería bueno que veamos un nuevo proyecto que exprese realmente el cambio que está pidiendo la sociedad, ¿no? Porque esto realmente no hay que negarlo, es un pedido de la sociedad que se expresó con el voto y es contundente a la hora de marcar estos resultados. Ya vuelvo sobre un tema que dejó Juanjo, que es el voto bronca. Ahora lo vamos a charlar con Alier y con Pedro. Antes vamos a ir escuchando las opiniones de otros colegas que van enriqueciendo este debate y seguimos con los chicos. Me parece que hubo una expectativa por un cambio. La gente quería encontrar una oportunidad para cambiar. Cada 4 años el sistema nos permite precisamente que haya cambio o convalidación. En este caso, más de 150.000 electores de la provincia de Río Negro dijeron queremos cambiar, contra algo más de 110.000 que prefirieron que las cosas siguieran como estaban, en manos del mismo elenco gobernante. Las razones del cambio pueden juzgarse desde lo individual, lo más cercano y personal,
en la vida de cada uno de los electores, hacia otros que quizás hacen un análisis más referencial sobre las condiciones macroeconómicas de la provincia, etc. En lo personal, yo he escuchado gente que decía, estoy cansado de este gobierno, pero cada vez que voy a hacer un trámite en el Ministerio X, me demoran, me dan vueltas, no encuentro soluciones. Y otra gente que decía, no, estoy preocupado por la economía, por el endeudamiento de la provincia, por la falta de respuesta a los sectores de la producción, por la falta de incentivo del turismo, etcétera, etcétera. Entonces esta gente ya tenía una opinión un poco más formada sobre situaciones evidentemente críticas de la provincia que están necesitando el cambio. Lo interesante es esto del cambio, lo interesante es que se respira en Río Negro en estos días, ahora, un clima similar, digo, al que teníamos hace 28 años, cuando a fines del año 1983 estábamos precisamente en las expectativas del inicio de la primera gobernación en manos de un gobierno elegido por el pueblo después del final de la dictadura. Hay de nuevo ese clima de expectativa y de esperanza de que hay muchas cosas que están por empezar. Esta magia de la expectativa por lo que está por empezar se había perdido en Río Negro, porque cada vez que se votaba y se renovaba la voluntad de que siguiera el mismo gobierno que estaba, la gente lo daba como un trámite, y ya está, sigamos con lo que hay. Ahora no, la gente dice, a ver, ¿qué va a pasar ahora? El colega le agrega a lo del voto bronca hartazgo, porque resume un poco y además habla de esperanza, ¿no? Algunas cosas que veníamos charlando. Pedro, ¿se puede resumir esto? Voto bronca, hartazgo y esperanza, esta mezcla que empieza a surgir a partir de este análisis. Sí, claro, coincido plenamente, digamos, hay bronca, hartazgo y hay esperanza. Por supuesto que el rol de los ciudadanos y de los periodistas, ¿no?, en lo que nos atañe a nosotros, es clave, digamos, no es un cheque en blanco. Acá nadie está entregando, acá la ciudadanía pidió un cambio, ahora será el rol protagónico de la ciudadanía misma y de los medios también, estar ahí expectantes, atentos, que no vuelva a pasarnos lo mismo, porque los últimos años fundamentalmente, y antes también hubo casos, han sido muy graves, muy serias las cosas que han pasado, mucho daño se hizo en estos 28 años, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante que la ciudadanía esté muy atenta para que los errores cometidos no se vuelvan a cometer, digamos, estar atentos para que no se vuelva a hacer uso del Estado de la manera en la que se hizo en estos últimos años, que no se profundice clientelismo de la manera en que ocurrió. De eso se cansó la gente, se cansó de ver muchos, hasta los propios beneficiados, ¿no? Hasta los propios empleados públicos que veían un mes antes que les aumentaban 300 pesos, digamos, hasta ellos mismos se cansaron de sentirse utilizados. Yo creo que de todo eso se cansó la gente. Es decir, basta de ser utilizados por quienes tienen o piensan en sus propios intereses. Creo que la ciudadanía va a tener que tener un rol mucho más protagónico, mucho más activo. Hay elecciones próximamente, digamos en 2 años para renovar algunas autoridades, va a haber elecciones en distintos momentos y bueno, ir haciendo, y si no, por los mecanismos que sean, ¿no? A través de las formas que sean, estar con una fortaleza, es decir, aprendimos en 28 años. Yo creo que eso quedó simbolizado también el domingo, que hubo un aprendizaje. Ariel, Pedro dice, ojo, que no hay un cheque en blanco. ¿Cuál es en términos políticos el tiempo que tienen naturalmente los gobiernos que recién asumen para poder desarrollar su tarea de trabajo, para poder consolidar este proyecto? Porque está claro que el justicialismo va a asumir con un bagaje de 28 años de otro partido político y va a tener indudablemente que recorrer su propio camino. ¿Cuál es ese espacio que en política está calculado como la primavera entre la población y el nuevo gobierno? Y ese espacio no tiene un límite de tiempo específico, todo es una sensación térmica que es difícil de medir, pero que es una sensación que todos podemos percibirla al momento en que se termina. Pedro decía un cheque en blanco, no es un cheque en blanco, pero le han dado importante cantidad de fondos, digamos, en estos términos, porque tiene 30 legisladores de 46, están a 1 de tener los 2/3 de la legislatura. Esto significa que con los bloques unipersonales que va a haber, esto es Unidos por Río Negro, PPR, el ARI, o no sabemos qué va a pasar con el caso de los 2 legisladores de Arriaga, Facundo López y Matías Rica del Alto Valle Centro, Alto Valle Este,
digamos, perdóname, va a tener la posibilidad de acceder a los 2/3 muy fácilmente, ¿no? Convenciendo a algunos de estos legisladores que pueden trabajar de manera solitaria en apoyar una propuesta que puede ser la reforma de la Constitución, que puede ser enmienda de la Constitución, puede ser tomar crédito, un montón de otras cuestiones, pero tiene que ver con desafueros a muchos de estos... Puede ser renovación de la Corte incluso. Puede ser, sí, va a tener que, ahora se viene un proceso de selección de jueces importantes y van a tener que seleccionar miembros del Supremo Tribunal. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero tiene la posibilidad de juicio político. Así que, digamos, no sé si es un cheque en blanco, pero le han dado bastante crédito, ¿no es cierto? Y en este sentido es una responsabilidad, un desafío para el gobierno que tiene que manejar esto que, digamos, él dice propuestas, proyectos de cambio. Tal vez esto se ve mucho más en el Alto Valle, que conocen a Soria, que conocen la gestión. Desde acá o desde otros circuitos donde no tenemos tanta cercanía, no hemos escuchado mucho cuál es su proyecto político, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decíamos del hartazgo, de todo esto que han vivido, que quieren cambiar, tiene que ver justamente con eso. Lo que se votó es el no hacia atrás y hacia adelante. Todo esto es un desafío para el gobierno, que tiene la responsabilidad de llevar adelante con todo este crédito, y para la oposición para poner límites en el uso de esta mayoría especial que tiene la legislatura. Hay un mensaje aquí en nuestro Facebook y tiene que ver algo con lo que empezamos a hablar con Juanjo. Dice: buenas noches, Agenda Pública. Sinceramente creo que fue un cambio provincial nefasto. Todos sabemos que el doctor Carlos Soria es impulsivo y toma decisiones desacertadas. ¿Cuánta gente trabajadora va a quedar sin trabajo porque no está regularizado su trabajo? Y no es culpa de ellos, sino culpa del que los contrató. Bueno, vamos a dejar la parte laboral. ¿Cuánto aporta la figura, la personalidad de un hombre como Carlos Soria en el cambio, en esto nuevo que viene, que a pesar de que hay una crítica en este sentido a su personalidad, indudablemente hubieron 150.000 votos a favor de esa personalidad? Mira, las particularidades de la sociedad argentina son bastante interesantes para los sociólogos, ¿no? Yo no soy psicólogo, digamos, en este sentido, pero en muchas ocasiones, en el transcurso de la historia rionegrina, los rionegrinos nos hemos acostumbrado mayoritariamente a que nos reten, ese discurso, digamos, que nos impulsen, digamos, ¿no? Inclusive las fórmulas, ¿no? Si uno analiza las fórmulas del Valle, impuestas por el Valle también, ¿no? Esta cuestión de que se compongan desde ese lugar, digamos, la imposición inclusive desde la imposición desde el Valle del Río Negro, ¿no? También este mensaje que viene inclusive impulsado desde acá de Vierno. Esta oportunidad, inclusive, si hablamos en términos de oportunidad, la posibilidad que tiene este nuevo gobierno, que ha sido legitimado mayoritariamente, tiene esa posibilidad de resignificar un discurso que dice: no, yo no represento eso que dice que soy, ¿sí? Esta resignificación del discurso tendrá que ser lo otro que él dice que no es, ¿sí? Digamos, no ser ese pasado que dice que es, ¿sí? Que a través de los medios, que a través de los medios nacionales, bueno, tendrá esa posibilidad, ese cheque en blanco que decía Pedro, ese desafío que decía también acá el colega politólogo, digamos, esa posibilidad, bueno, la tendrá Soria a través de su personalidad impulsiva, digamos, de demostrar lo otro, digamos, ¿no? Bueno, esto es ese miedo que se ha instalado en el imaginario colectivo, tendrá la posibilidad el nuevo gobierno de demostrar lo otro, ¿sí? Compartimos el último testimonio de colegas que fuimos recogiendo y vamos cerrando este debate. Lo que pareciera haber quedado claro es una coincidencia que ha tenido el electorado a nivel provincial, sobre todo en el sentido de que quedó instalada una figura que es la figura del cambio. Esa es la primera sensación que uno ha podido recoger de los testimonios de la gente en la calle, en distintos ámbitos públicos, en distintos ámbitos privados. Eso pareciera que fuera
muy importante o quizás el tema principal, ¿no? Y yo también lo que percibo es que la gente no va a la urna porque le pagan la boleta del consumo energético, de luz, no va a la urna porque le pagan los tickets solamente. Yo creo que hay gente que también piensa en cómo votar y creo que se dio esa, digamos, esa característica, ¿no? Privilegió otras cosas, coincidió en que privilegió una necesidad de cambio, en que quizás por ahí el contexto de país permitió pensar libremente y actuar de esa manera, ¿no es cierto? Yo creo que son dos consideraciones que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, después hay otras cuestiones folclóricas que uno por ahí preferiría dejar de lado, pero me parece que por ahí pasa la situación. Más aportes, la verdad, estamos cerrando el programa en el día de hoy, se nos ha hecho verdaderamente tardísimo. Cerramos con Juanjo, Ariel y Pedro. Una reflexión final, Juanjo, para dejar abierto obviamente un tema que vamos a seguir tratando de aquí en adelante. La representatividad depende y se tiene que hacer, digamos, plasmado a través de la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que apropiar de este voto, pero no solo en las urnas, sino también apropiarse de todos los espacios públicos posibles para que precisamente esto que se consolidó el domingo sea apropiado precisamente por todos nosotros. Depende de nosotros este cambio. Y esta cuestión de este concepto de miedo, digamos, no es simplemente una cuestión de imaginario. Ese miedo se vence con participación. Ariel. Yo algunas reflexiones quería compartir. En principio quería decir algo de Carlos Espinosa, a quien admiro y sigo mucho todo lo que escribe, y tengo mucho respeto por él, pero me parece que en este caso no fue muy alegre la comparación de venir del 83 después de la dictadura con cambiar en este proceso de alternancia dentro de un sistema democrático en donde sí hay un aire de renovación y todo, pero no viví ese momento en mi adultez, digamos, pero me imagino que no debe ser lo mismo venir después de un proceso militar, y en eso me parece que fue un poco desafortunado, ¿no? En otro sentido, es un desafío que no se expresa mucho, pero tenemos que tener presente, sobre todo el Valle Inferior y otros lugares de la provincia, que vamos a tener un gobernador del Alto Valle, un gobernador de Roca específicamente, por 4 años más, ¿no? Y en este sentido tenemos 8 de Verani, 8 de Sáiz, tenemos 4 seguro de Soria, y si es reelecto tendremos 4 más. Y si le sumamos los 8 de Masachesi, que es de Regina, podemos decir que hay una preeminencia del Alto Valle fuertísimo, y eso también es un desafío para el próximo